Este video va de los números y logros más allá de las estadísticas que convierten a Jon Jones en el más grande de la historia en las MMA. Soy José, esto es Fans Combat UFC y empiezo con decir que Jon Jones se convirtió en el campeón más joven en la historia de UFC con su victoria titular sobre Mauricio Shogun Rua apenas a los 23 años de edad, lo que es un récord hasta el día de hoy, pero que de todos sus récords es seguramente el más fácil de romper. Hay que destacar que lo hizo en una categoría que históricamente ha sido dominada y sigue siendo dominada por hombres mayores de 30 años y ante un monstruo como lo era Mauricio Shogun Rua. Los otros récords que ostenta en la división de peso semipesado de UFC incluyen la mayor cantidad de defensas titulares con 11, 8 defensas titulares exitosas en su primer reinado, hasta que fue suspendido de forma indefinida y despojado de su título debido a su participación en un accidente de tránsito en el que resultó herida una mujer embarazada y se dio a la fuga. Siguiendo con los récords, 3 defensas titulares exitosas en su segundo reinado para completar las 11, hasta que dejó el título vacante para subir a los pesos pesados. Jon Jones posee la mayor cantidad de victorias con 20 y la racha de victorias más larga con 13 en la categoría semipesado. Y esto nos lleva a hablar de la única derrota de Jon Jones, derrota que aparece en su récord, pero que prácticamente nadie la considera como derrota porque fue por descalificación y porque además para la gran mayoría fue mal sancionada. Y el no contest o sin resultado contra Daniel Cormier. Hablando primero de la derrota, el 5 de diciembre del 2009, más cerca del siglo pasado que de la década actual, Jon Jones se enfrentó contra su compatriota Matt Hamill en el The Ultimate Fighter Heavyweight Finals. Jones dominó el primer y único asalto de manera brutal. Muchos piensan que el referee debió detener la pelea aún antes de los codos polémicos. Matt Hamill's in deep trouble. Big Bones Jones. Yeah, he can't put his hands down on Jon Jones' hips. Jones is looking at Mazzagatti, Joe. Jones le propinó múltiples codazos en el ground and pound a Matt Hamill, algunos de ellos a 90 grados. Las normas uniformes de las artes marciales mixtas prohíben que el codo vaya en 90 grados, cuando el luchador está a ras de lona. Jones fue inicialmente solo sancionado con un punto. Sin embargo, debido a que Hamill no pudo continuar debido a una luxación de hombro, Jones fue descalificado por esos codos. ¡Qué loco! Revisaron el video y se demostró que los codos de Jones a Hamill le habían dañado la nariz. Esta fue la primera vez que la Comisión de Nevada utilizó la norma de poder ver una repetición instantánea para apoyar la decisión arbitral. El consenso general es que Jon fue descalificado de manera polémica e injusta y que lo más correcto hubiera sido un no contest o sin resultado, ya que Hamill no pudo continuar fue por la luxación del hombro y no por los codazos en la nariz. Dana White desestimó esa decisión y para él Jon Jones sigue siendo un luchador invicto. La mayoría de luchadores considera esta norma, la de los codazos a 90 grados, una de las normas más estúpidas de las MMA. Hablando del no contest o sin resultados ante Daniel Cormier, el 29 de julio del 2017 en el UFC 214, Jones hizo su tan esperado regreso después de la suspensión por el accidente de tránsito. Tuvo la oportunidad de pelear por el campeonato de peso semipesado de UFC contra Daniel Cormier, en lo que fue el segundo combate entre ambos. Jones ganó por TKO en el tercer round y recuperó su título de semipesado, pero solo días después el resultado fue cambiado a no contest. Lo despojaron del título y lo suspendieron nuevamente porque Jones dio positivo por esteroides. ¿4 meses en el psicólogo? Para los que consideran que Jon Jones no puede ser el GOAT por los positivos a esteroides,
Sin quererlos convencer de nada y tampoco por justificar a Jon Jones, les comparto unos datos. Los otros dos luchadores que normalmente compiten o competían con Jon Jones por la discusión del GOAT son Anderson Silva y George St. Pierre. Anderson Silva también dio positivo para esteroides y George St. Pierre no compitió en la era usada, es decir, no compitió con control antidoping. St. Pierre se retiró en el 2013 y la usada llegó a la UFC en el 2015. Sí, St. Pierre regresó en el 2017 para pelear por el título contra Michael Bisping, ganó y se retiró nuevamente, así que solo realizó un combate en la era de antidoping de UFC. Por su parte, Jon Jones se ha mantenido activo y luego de este positivo en el 2017 no ha dado positivo nuevamente y no ha sido por recibir un trato especial. Jones tiene un récord de controles antidoping. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? El campeón pesado de la UFC fue el atleta con mayor número de pruebas antidoping, no solo de la promoción, sino de cualquier deporte en el 2019. Según el ejecutivo de UFC, Jeff Novitzky, durante ese año, Jon Jones fue probado 42 veces por 3 organismos diferentes: la Comisión Atlética del Estado de Nevada, la Comisión Atlética del Estado de California y la USADA, de manera combinada. Según Novitzky, el vicepresidente de Salud y Rendimiento de Atletas de la UFC, es la mayor cantidad de pruebas de drogas en un año para un atleta en particular que él haya visto en sus 20 años de experiencia en el medio. Jon Jones salió limpio de ese 2019 y así ha continuado hasta la fecha. Además, el GOAT es el número 3 del top de peleadores de UFC que ha sido más testeado por USADA con 85 pruebas hasta diciembre del 2022. Uno de los logros de Jon Jones es ser el único luchador de UFC que fue top en la era pre-USADA y que sigue siéndolo en la era USADA. Continuando con los récords del GOAT, Jon Jones posee el reinado de campeón de peso semipesado más largo en la historia de UFC con 1501 días, la mayor cantidad de defensas titulares consecutivas en la división de peso semipesado de UFC con 8, la mayor cantidad de peleas titulares en la categoría con 15, la mayor cantidad de victorias en peleas titulares con 14, como ya mencioné, una de ellas quedó sin resultados. Además, tiene el mayor tiempo de pelea en la historia de la categoría con 5 horas 40 minutos y 15 segundos. También la mayor cantidad de golpes significantes conectados en la historia de la división de peso semipesado de UFC con 1463. La mayor cantidad de golpes conectados totales en la historia con 1835. Y el mayor porcentaje de defensa de derribo en la historia de la división de peso semipesado con un 95%. Se fue de la división semipesada sin perder. Tanto Anderson Silva como George St. Pierre perdieron y fueron finalizados. Jon Jones sigue activo en los pesos pesados y por tanto puede llegar a perder, pero nunca fue derrotado en su categoría natural. Con los logros de Jon Jones que he mencionado hasta aquí, ya muchos lo consideraban el más grande, pero a todo lo anterior hay que sumarle que ganó un título en otra categoría, la de los pesados. Jon Jones se convirtió en el 8º luchador de UFC en conseguir títulos en 2 categorías, y el tercero en conseguirlo en las categorías semipesado y pesado, en donde es más complicado por la diferencia de peso que existe. En semipesado el límite son las 205 libras y en el pesado son 265. El logro de por sí es impresionante, pero la forma fue épica. Jones, luego de 3 años de ausencia, en su debut en la categoría máxima, en un combate por el campeonato vacante del peso pesado, finaliza en 2 minutos a Ciryl Gane. Luego de esta victoria, el que Jon Jones es el más grande de las MMA es casi un consenso general. Seguramente si hubiese perdido, todos sus haters se le habrían ido encima, pero esto no sucedió. El legado de Jon Jones es grande, pero puede continuar. Actualmente está empatado con Demetrious Johnson
con la mayor cantidad de defensas titulares exitosas en la historia de la UFC con 11. Pero esto puede cambiar cuando enfrente a Stipe Miocic, el campeón pesado con más defensas en la UFC, en julio próximo, para su primera defensa. Una victoria contra Stipe sería una validación de su legado en el peso pesado. Más allá de los números, hay otros logros que convierten a Jon Jones en el más grande de todos los tiempos. Uno de ellos es limpiar la categoría semipesado de 3 generaciones de contendientes. Otro, que en un deporte que está en constante evolución, haya podido mantenerse en la cima por 12 años, desde el 2011 hasta la fecha. Solo ha participado en peleas de campeonato, 16 en total, más que nadie en la historia de la UFC. Aunque siempre se habla de que los peleadores de MMA son cada vez más completos, se le sigue considerando a él como el más completo de todos. Eso es casi una locura, considerando que Jon Jones debutó profesionalmente hace 15 años. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Mi contenido es 100% UFC. Nos vemos en el próximo video.